Bueno, ya. Gracias, se pasó. Ya, vale, perfecto. Ya. Hola, ¿cómo están? Bueno, por esta hermosa tema que tenemos, tuve que hacer el auxiliar híbrido, porque mucha gente me escribió como, ayuda, no voy a poder. Pero bueno, yo tengo todos los calcetines mojados. Ya. Hoy día vamos a ver propiedades vectoriales del browniano. Con el profe ya han repasado algunas cosas. Esto ya terminamos un poco esto de construcción de Levin y ahora vamos entrando a la parte de módulo de continuidad. Eh, Estudiamos un poco la propiedad de Markov-Devil y empezamos a entender un poco esto de las filtraciones, de un movimiento browniano adaptado. Sí, te usé el enunciado. Muchas gracias por recordar. Eh, Así que ya lo había subido. Tengo por publicarlo. Listo. Ya. Y eso. Así que hoy vamos a estudiar básicamente trayectoria. La P1 y la P2 son cositas chiquitas que es importante saber. Y la P3 la pregunta entretenida. Vamos a encontrar todas las funciones continuas aproximadas, tan bien como queramos, dentro de un movimiento browniano. Dentro de solo uno. Eso es lo. Pero ya, vamos a partir por lo simple. Y la P1 nos piden caracterizar los puntos donde eh, el movimiento browniano a la tercera potencia es derivable. Y eso es raro, ¿cierto? Como que igual en clase vimos como, no sé si alcanzaron a verlo, que el movimiento browniano para todo tiempo es casi seguramente no derivable. Pero la tercera potencia parece que le da cierta regularidad. No pude poner el gráfico, se me olvidó. Pero nos da cierta regularidad como para empezar a decir que esto es derivable, ¿ya? Entonces, vamos a hacer el recuerdo. Vamos a escribir grande. Recuerdo. Continuidad. El resultado que vimos es que existe una constante para la cual casi seguramente, para todo tiempo, no, ¿cómo era esto? Ahí está. Para todo h suficiente pequeño, suficientemente pequeño, y ya, sí. Y para todo tiempo, t y 1 menos h, vamos a tener que el módulo de dt más h menos va a estar acotado, esta constante veces, esto es raíz de h log 1 partido en h. ¿Sí? Entonces es el resultado de módulo de continuidad que vimos en clase. ¿Está bien? Sí, está bien. Ya. Y claro, entonces nos da una constante a la cual, bueno, nos da este medible. Podemos decir que para toda buena distancia pequeña, vamos a tener buena cota sobre estas diferencias, sobre estos pasos que tiene el movimiento neuronal. ¿Qué pasó un enunciado? Ah, ya tenéis. Magia. Ya. Entonces, vamos a ocupar exactamente este conjunto. Entonces vamos a decir, sea, digamos, omega tilde, igual, esto de acá. Los omeguitas del espacio real, ¿dónde ocurre esto de acá? Lo voy a anotar rapidito. Ah, ahí está. Entonces vamos a trabajar con muestras de este conjunto. Que sabemos que es un conjunto de probabilidad 1, ¿cierto? Ya. Entonces, vamos a tomarnos
En esto me quita un tiempo entre 0 y 1 menos h, para h suficientemente pequeño, ¿cierto? Y vamos a tomar de tal forma que el movimiento browniano se anule en ese punto. ¿Ya? Pregunta, ¿yo puedo hacer esto? No sé si lo anterior, que el browniano cerca del cero toca el cero infinitas veces. ¿Sí? ¿Vieron eso? Sí. Entonces puedo escoger este tiempo. Sí o sí, sí. Eh, Y es diferente de cero. ¿Ok? Ya. Y la idea es que, bueno, como tortillita, en este espacio voy a tener que para este tiempo cero tengo la cota de el módulo de continuidad. ¿Sí? Entonces aquí puedo elevar. No, a ver, vamos por partes. Este término de acá vale cero. Por el T0 escogí. Y yo puedo elevar esto al cubo, porque es una función creciente. Nos va que b de t 0 más h al cubo va a ser una nueva constante. Vamos a poner h raíz de... No, a ver, le vamos al cubo. Va a quedar h por h, o sea, raíz de h tres veces, que es un h y un raíz de h. Y el log me queda... voy a poner log de 1 partido h a 3 medios. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué voy a hacer yo? Voy a dividir por h. 0 más h al cubo. Partido en h. Igual, constante. Raíz por log 1 sobre h a la 3 medios. Ya, ¿y qué tengo acá? Cuando h tiende a 0, tendría como la derivada del... ¿cierto? A la tercera potencia. ¿Y qué pasa acá cuando tiendo a h a 0? ¿Ves? Una función potencia le gana a una función logaritmo cuando va a 0. Por lo que si tiendo... Y esto no sé si se ve en la pizarra. No sé si se ve muy bien en la transmisión, ¿ah? Ya, perfecto. Voy a seguir escribiendo allá. Me desenfoco cuando estoy en la pizarra. Entonces no tengo que estar en la pizarra. Ya, pero bueno saberlo. Entonces cuando h tiende a 0, raíz de h, log 1 sobre h a la 3 medios, tiende a 0. Y por lo tanto, voy a tener que esto es la derivada de dt al cubo en t0, ¿cierto? Aquí estoy hablando de la derivada en t0. Esto va a valer 0, ¿cierto? Porque está con un módulo por algo que tiene 0. Y bueno, hasta acá es el ejercicio, realmente. Como que sí, la pregunta parecía ser más profunda que es. Entonces la pregunta era como, ¿el movimiento de la unión del cubo es derivable? La respuesta es sí, si es que los puntos valen 0, ¿cierto? En los puntos donde el browniano vale 0, entonces su cubo tiene una buena cota para poder concluir que es derivable y que más aún vale 0 en esos puntos.
Claro, me faltó la omeguita, por así decirlo, ¿cierto? Ah, solamente los puntos te referís como a donde vale cero. Sí, a priori sí. Si no me equivoco, sí. Al final, para lo que nos servía era como para elevar el cubo, ¿cierto? Si, si no valiese cero, yo creo que necesitas mayor regularidad, mucha más. Mayor regularidad me refiero a como elevarla como mucho más. Pero a priori, estos son como los puntos que trabajamos en el curso. Si vale cero, entonces tengo una potencia donde soy derivable. Ajá, No me quita en este omega. sí, Después existe ese tercero para un omega. Esta es mi duda. Sé que los omeguitas donde puedo coger ese tercero es 3 media 1. claro. Pero ¿cómo sé que esos omeguitas intersectan? O sea, puedo agarrar cualquier omeguita en omega libre y decir que también es los omeguitas que hacen que el omega más. Eh, ¿Por qué eso ocurre también con probabilidad? Al final, aquí estoy intersectando dos conjuntos con probabilidad uno. El conjunto donde tengo un módulo de continuidad y el conjunto donde intersecto aleatoriamente cerca del cero. ¿Sí? Ah, que no puede ser el punto. Y recordemos, tengo una cantidad finita numerable de conjuntos de medida llena. Su intersección también tiene medida llena. Buena pregunta. Ese le iba a preguntar a ustedes. ¿Con qué potencia esto falla? Con dos falla. Con dos ya no me queda este socio, ¿cierto? Y con algo mayor a dos, pareciera que sí, ¿cierto? Te queda un elevado a este número que es mayor a 2. O sea, no, perdón. Esto sería el número mayor de 2 partido en medio, partido en 2, sí. Y, y ahí ya tenía una función potencia que permite acotar. Entonces, bueno, eso es interesante. Como que al final, eh, más aún probamos que mm, si alfa es mayor a 2, o sea, alfa, ¿no? Entonces bt a la alfa es derivable en, no, finalmente, donde están los cercos. ¿Sí? O, bueno, como la primera imagen mejor. Ya, y importante, estamos probabilidades, estamos con puras hormiguitas, ¿cierto? Tenemos continuidad donde tenemos que valgo cero. Entonces esto ocurre como con probabilidad. Sí, ya, y esa es la P1. Em, sí, es que está como más, está escribí mal el enunciado, diría yo. Como que la idea era probar este resultado. Este era como nuestro objetivo en realidad. Como ver que si valgo cero, entonces es muy fácil, ¿cierto? Porque este término vale cero, entonces puedo llevar una potencia y concluir que soy derivable. ¿Sí? Entonces esa era como la facilidad en este caso. Pero si la pregunta está vagamente explicada. Ya, y eso es la P1. Entonces ocupamos módulo de continuidad, esto es importante. Cuando no queremos trabajar en cosas tipo, me sirve que el browniano sea menos un medio holder, cosas así. Aún más fuerte, ¿cierto? Eh, em, Así que eso, vale. Esa es la P1, no quería tardar mucho tiempo en esa, quería darle a la P3. Así que vamos con la P2. Ya, bueno, esta era la conclusión. Muy mal. Ya, eso es malo. El rojo se ve súper bien. Es de mala educación escrito en rojo, pero lo voy a hacer. Espero que me entiendan. Espero no se acabe la tinta tampoco. Ya, la P2 nos pregunta si se tiene la siguiente absoluta continuidad.
Falta el signo de la pregunta. Ya. ¿Se tiene la absoluta continuidad? No. Falta. ¿Por qué? ¿Qué pasaría en el infinito? Como que esto se va a infinito y esto no. Ya, pero el browniano igual hace como un poco lo que quiere. Igual se podría ir a infinito. Como que si calculáis el lim sub de esto, es infinito. ¿Cierto? Ya, pero entonces, acordémonos de la auxiliar cero. Teníamos finitas variables aleatorias, teníamos absoluta continuidad. Finitas, usábamos líderes que no teníamos absoluta continuidad. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Como que en el infinito teníamos una convergencia media rara de las medias. Aquí puede pasar algo similar, ¿o no? ¿Están de acuerdo? Porque si yo dividiese BT partido en T, ¿a dónde tiende? A cero. Esto lo vieron en cátedra. Y la demostración igual era razonable, como que BT partido en T, pues casi seguramente. BT partido en T tiene la misma ley que esto es B de 1 sobre T. Y esto usando rescalamiento. Y esto, cuando T tiende a infinito, aquí quizás debería haber puesto eso. Cuando T tiende a infinito. Cuando T tiende a infinito, esto tiende a B0 y B0 es 0. ¿Cierto? Porque la unidad no es continua. ¿Ya les parece razonable eso? ¿Ah? Desde acá paso acá. ¿Eso? Sí. Esta es la demostración de esto. Que la habían visto cortita, no hace falta, o sea, no hace mal recordarlo. Ya. Entonces, ¿ahora qué pasa con BT más CT partido en T? Cuando T tiende a infinito, ¿cierto? Estamos estudiando el comportamiento asintótico porque sabemos que la ley de los grandes números permite destruir estas absolutas continuidades en general. Entonces, este término de la izquierda va a tender a 6, que es lo que probamos recién. El término de la derecha tiende a 6, ¿cierto? Entonces, tenderá a C. Ya. ¿Se tiene la absoluta continuidad ahora? No, ¿cierto? Cuando C es distinto de 0, no se tiene la absoluta continuidad. Y no sé si hace falta que quieran que define un evento. ¿No? Voy a definirlo, por si acaso. Entonces, A es el evento donde el límite de... no, perdón, esto voy a poner xt. Para xt, un proceso indexado por 0 infinito. ¿Sí? Entonces, esto le voy a llamar el drift. Ah, no, sí. Esto le voy a llamar el drift, el movimiento browniano con drift. Y este es el movimiento browniano usal, ¿cierto? La probabilidad de que esto para el movimiento browniano con drift em, es 0, ¿cierto? Si C es distinto de 0. Pero que ocurra para el movimiento browniano es 1. Y ahí tengo evento que no respeta absoluta continuidad. ¿Sí? Entonces su única seguridad ahora mismo debe ser cosas medibles, ¿cierto? La respuesta es sí, la justificación va a estar en la pauta, porque ahora mismo no me acuerdo por qué, pero tiene que ver con qué es límite de funciones medibles, ¿ya? Esa es la respuesta muy corta. Ya. Esa sería la P2. ¿Alguna duda? ¿Estamos bien? Ya. ¿Cómo va el chat?
¿Alguna participación? Voy a dejar el chat ahí. A ver. Ah, y con rojo se ve mejor. Sí, definitivamente. Ya. Y ahora vamos a la pregunta entretenida. Paréntesis, la P3. Ah, se me olvidó el borrador. La P3G. La P3G la hice anoche. Llevo toda la semana haciendo y no me salió. Y me salió anoche. Ya, entonces la P3. Entonces la P3 le vamos a preguntar al movimiento browniano qué cosas tiene. Una pregunta natural sería como, pucha, el movimiento browniano es como aleatorio y si fuese entre cero e infinito, una función continua infinita y aleatoria, quizá de alguna forma podría encontrar funciones continuas. La pregunta es como, ¿cuáles funciones continuas encuentro? Lo que vamos a probar es que eventualmente encontramos todas, pero no exactas, sino aproximadas. Y eso es muy entendible porque hay funciones continuas regulares y el movimiento browniano nunca va a poder aproximar, o sea, nunca va a poder coincidir con funciones continuas regulares, pero sí va a poder hacer una aproximación. ¿Ok? Entonces, la parte A nos piden probar que la probabilidad de que la norma infinito del browniano esté acotada por un signo es positiva. Esto para todo epsilon. Ya. Y aquí necesito que empecemos a pensar en las cosas que vemos en el eh, pongámonos a pensar como qué herramientas tengo yo para entender la norma infinito del movimiento browniano. ¿Cómo hemos trabajado con los máximos del movimiento browniano por ahora? Con los diádicos, ¿cierto? Entonces, con la construcción de Levi, la construcción de Levi nos permite como acotar de buena manera todo lo que está ocurriendo adentro, ¿cierto? Porque paso de algo infinito no numerable, que es como cualquier intervalo de tiempo, a algo que es numerable, que son los diádicos, y ahí lo único que hacer es un argumento que tiene límite, ¿cierto? Una cosa, aquí el B está en 0. Bien. Vamos a trabajar con la construcción de Levi. La construcción de Levi nos dice que el movimiento browniano coincide con esta suma infinita de Fn, ¿cierto? Creo que no hace falta recordar el Fn, a menos que lo necesitemos. O lo recordamos, no sé. ¿Estamos bien? Ya. Entonces nos dice que esta cosa es absolutamente convergente, ¿cierto? Eso nos dice el de 0 a infinito. La F0 de t era x1 por 3, donde x1 era como... Claro, acuérdate que las x son los bloques y el 1 es el extremo de ella, ¿cierto? En el episodio pasado igual trabajamos con este x1, ¿cierto? Para el puente browniano. Ah, sí. ¿Está raro? No. Ya. Ya. Entonces esto tenemos que ir absolutamente convergente. La idea sería acotar el movimiento browniano en norma. Y, y bueno, hagamos una desigualdad triangular de una cantidad finita y una cola. ¿Y por qué hago esto? Porque si yo tengo absoluta convergencia, la cola la puedo acotar tan bien como yo quiera, ¿cierto? Entonces, fijando el epsilon, entonces existe un natural donde el término de acá está acotado por epsilon. Esto no, sí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Todo esto casi seguramente, ¿eh? Recordemos que el problema es casi seguramente continuo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con esto? Entonces, bueno, voy a poner epsilon medios acá.
claramente conviene poner epsilon medio. Entonces lo que me quedaría sería acotar esta cosa por epsilon medio, ¿cierto? Ya, y hasta ahora hemos trabajado con un conjunto de probabilidad 1, pero si nos damos bien, si nos damos cuenta, nos piden que la probabilidad sea positiva, por lo que en algún momento vamos a tener que sacrificar algo, ¿cierto? Y eso es muy razonable. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo la construcción de Levi hasta el enésimo diádico. Hola. Tengo la construcción de Levi hasta el enésimo diádico. Bueno, eso es bacán. ¿Cuántas variables aleatorias ocupo para construir esto? Y bueno, saben contar, yo sé que saben contar, pero son finitas. Esto es lo que me importa. ¿Cierto? Finitas, cuando tengo la cola, sí, ahí son infinitas. Voy haciendo particiones cada vez más finas. Pero aquí solo llego hasta la partición 2 a la n grande, ¿cierto? Entonces, igual 0 a n grande. Está listo. Hacémoslo bien. Son curvas. El máximo, ¿cierto? Porque la norma supremo nos dice cuál es el punto máximo de esta suma de funciones. Esto va a ser exactamente, esto es, voy a ver todas las construcciones, voy a ver todos los niveles diádicos, n chica, y voy a ver todas las variables aleatorias de nivel de n estricto, y voy a decir, claro, donde es donde me quedo, xd en módulo, ya, no es xd, esto es 2 a la menos n más un medio módulo de xd. Ahí. ¿Sí? ¿Recuerdan esto? Que esto puede salir a priori, apareció de la nada, pero vemos que la construcción de aquí, al final toma un diario, tiene una. Este punto queda fijo para el resto de la construcción, ¿cierto? Voy a hacer una partición, voy a hacer puntos fijos, voy a tirar normales, ¿cierto? Y si es una normal, ¿cierto? En cada partido en 2 a la n, responde a el. Estos son normales 0,1, todas independientes, indexadas por los diádicos. Este sería el diádico K partido en 2 a la n, restado, ¿cierto? Ahí, sí. Y la distancia sería con módulo, ¿cierto? Entonces al final estoy diciendo, bueno, si llego a esta altura n grande, entonces la distancia máxima que voy a tener al cero va a ser el puntito de esto que caiga más lejos, ¿cierto? Que es entre todos los niveles diádicos, entre todos estos bloques, voy a elegir el que caiga más lejos. ¿Sí? Es completamente razonable. Ya. Y claro. Entonces quiero que esto, ¿cierto? Quiero que esto sea acotado por epsilon, ¿cierto? Por epsilon medio, pongámoslo epsilon medio, da lo mismo. Por un epsilon. ¿Sí? Y eso es pedirle, si le estoy pidiendo un máximo que esté acotado por una constante, pidiéndole a todos que estén acotados, ¿cierto? Esto va a ser para todo n en 1 a n y para todo d en dn sin menos 1, voy a pedirle a 2 menos 1 medio x d acotado por epsilon medio. ¿Sí? Entonces, bien. Entonces, me van a preguntar cuál es la probabilidad de que esto ocurra. ¿Que la API funciona? ¿Cuál sería la probabilidad de que esto ocurra? Aquí voy a hacer algo, ¿cierto? Tengo que XD es una colección I y D, en particular independiente. E independencia significa separar en producto las intersecciones. Lo que sería simplemente la pitatoria de 0 a n grande, la pitatoria entre los diádicos
probabilidad de que cada uno de estos XP esté acotado por, perdón, faltó la varianza. Dime. ¿De 1? Me equivoqué, es de 0. Sí, gracias. Pongámoslo acá explícito mejor. Súper explícito. Ya, esto. XD menor o igual a epsilon medio. Toma ese conjunto. Me tomo Este está en rojo. el... Después tomas los meguitas que contexto, te saca la probabilidad de eso y por independencia de cosas, para entrar. Sí, sí. Eso traté de cambiar de color. Pero sí, es eso. Claro. Entonces al final, quiero simplemente probar que esta probabilidad es positiva. ¿Y es positiva? ¿Sí o no? Tengo una colección finita de variables aleatorias. Pedirle algo a cada una de ellas. Si cada uno de los eventos tiene probabilidad positiva, todo esto tiene probabilidad positiva. Y más aún voy a poner que esto está acotado por una constante que solo depende de n grande. Y creo que estamos de acuerdo con eso. Porque aquí, o sea, n grande y epsilon. Ahí sí. ¿Sí? ¿Es razonable? Los n, eh, todo se va menos el n. Esto mayor igual que eso, mayor igual que 0. ¿Ya? Chan, chan. Entonces concluyamos el ejercicio. Luego, si A es el evento, espera. Luego, eh, si A es el evento, existe un n que la cola de los Fn está acotada por epsilon medio y B es el evento que este mismo satisface que los primeros n Fn también están acotados por epsilon medio. Lo que probamos, es que la probabilidad de A es 1, ¿cierto? Y eso es por continuidad casi segura del movimiento browniano. Probabilidad de B, bueno, es positiva. Y por lo tanto, bueno, y B está contenido en A, ¿cierto? Por lo que la probabilidad de que el movimiento browniano esté acotado por epsilon, 1, este evento está contenido esto ocurre con probabilidad positiva. ¿Cierto? Y esta contención es porque si cada una de las cosas está acotada, entonces por triangular tengo la cota total. Entonces esto es una desigualdad por... Esto es como inclusión. ¿Cómo se llama? Monotonía. Monotonía de P más desigualdad triangular. ¿Sí? ¿Razonable? Creo yo. ¿Sí? Entonces lo que hicimos fue decir, bueno, el único objeto con el que hemos trabajado la norma infinita del movimiento browniano es con la construcción de Levi, porque con la construcción de Levi hemos logrado acotar casi seguramente las colas, ¿cierto? Entonces, la construcción de Levi nos da un n tal que la cola de la construcción de Levi está acotada por epsilon medios. Lo único que tenemos que verificar es que las primeros n más 1 curvas de la construcción de Levi estén acotadas por epsilon medios con probabilidad positiva. Nos dimos cuenta que esto es equivalente a pedirle a una colección finita de normales, eso, pedirle que esté acotado por epsilon medio, ¿cierto? Y eso es razonablemente positivo. Por último, nos dimos cuenta que tener estas dos condiciones
¿cierto? Tener estas dos condiciones indican que esta norma estuviese acotada, ¿cierto? Y tener estas condiciones ocurre con probabilidad positiva. ¿Bien? Ya. ¿Cómo? ¿Ves contenido en A? Es una buena pregunta. No, creo que fake. Sí, no, sí. No, porque no. Es que lo único que hace el B depende un poco en la elección del n grande. Porque al final este n grande es aleatorio. Eso hay que tener cuidado. ¿Cierto? Para cada muestra del browniano puede tener un tiempo distinto de la construcción de Levi donde tenga acotada uniformemente la escuela. Por lo que hay una dependencia. Quería poner como inclusión, no necesariamente una inclusión. Y en eso tienes razón. Pero sí, eso. En realidad quería poner intersecciones no vacías. ¿Sí? Igual daría eso un poco lo mismo. Ya, bueno. Esta sería la P3A. ¿Alguna otra duda? Voy a borrar acá. Hoy día tenemos menos que nada. B. Em, la B nos piden probar que para todo epsilon y para todo C en R tenemos que la probabilidad de que el movimiento browniano con drift ah, en 0,1 en norma infinito está acotada por epsilon positiva. ¿Sí? Ya. Entonces, hay dos maneras de hacerlo. Hay una muy latera que no la voy a hacer, que sería como tomar la construcción de Levi y al primer término ponerle un drift, ¿cierto? Entonces quedaría un poquito más levantado todo y claro, y el sería como acotar de la misma manera que hicimos antes. Pero que es mucho más directa, que es decir, y el resultado que vieron en clase, si no me equivoco, corríjanme si no, que el movimiento browniano, 0,1, es absolutamente continuo con respecto al movimiento browniano con drift en 0,1. ¿Cierto? Entonces, si tengo el cuota para este proceso, si esto tiene probabilidad positiva, esto también tiene que tener probabilidad positiva, ¿cierto? Que es la contrarrecíproca de que si esto tiene probabilidad cero, esto tiene probabilidad cero. Entonces, para xt, proceso y el elemento norma infinito de x acotada por epsilon, tengo que la probabilidad, y esto es por parte A, la probabilidad de que ocurra este evento bajo la medida inducida por el movimiento browniano positiva. Entonces, por absoluta continuidad, tendré que la probabilidad de que el movimiento browniano con drift, o sea, la probabilidad inducida por el movimiento browniano con drift de este evento, también va a tener probabilidad positiva. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esta era más corta, era un poquito más elegante incluso. Y no tuvimos que meter las manos de nuevo con Levi porque ya estábamos medio chatos de Levi. Pero tienen que manejarlo muy bien para. Así que es bueno siempre recordar un poquito la construcción. Ya, la parte B. Ya, y en la parte C nos definen una clase de funciones. ¿Sí? En la parte C vamos a definir un conjunto de funciones continuas que toman valores en 0, 1, valores en R, tal que
h de 0 es 0 y existe un n tal que para todo intervalo diádico, k menos 1, 2 a la n, k 2 a la n, con k entre 1 y 2 a la n, 1, 2 a la n, funciones eh, al intervalo es igual a una función lineal, ¿cierto? Entonces esto va a ser existe pendiente, al restringir este intervalo veo una función lineal, ¿cierto? Esto para todo t en ¿ok? Ya. Y esto es mucha notación muy técnica que preferí ahora y no después para describir una clase de funciones bastante sencilla, que son todas las funciones entre 0 y 1, ¿cierto? Parten del 0 y existe una partición diádica finita donde me veo como líneas rectas, ¿cierto? Entonces, existe un nivel diádico donde todos los subintervalos ven una función lineal. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Ya. Entonces, esta es la clase de funciones y la vamos a ocupar para el resto del auxiliar. Y el entregable también ocupa esta clase. ¿Ya? Entonces, acá. Ya. Entonces nos piden probar que para todo epsilon positivo y para toda función en esta clase voy a tener que la diferencia entre esta función y el movimiento browniano en forma infinito que esté acotado por epsilon ocurre con probabilidad positiva. ¿Ya? Aquí me tengo que acordar el argumento. One second. Ya. Excelente. Entonces, tengo, ya. Entonces, esta norma, o sea, vamos a estudiar este evento. Estoy diciendo que la diferencia más grande entre estas dos funciones, no, ¿cierto? Entonces, y esto en el intervalo 0, 1. Si no supera epsilon en el intervalo 0, 1, entonces, si yo miro cada uno de estos intervalitos, tampoco voy a superar epsilon en las diferencias locales. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? ¿Cierto? Sea el n asociado a h, n el nivel diádico donde h se comporta como lineal. Entonces, esta diferencia, este evento en realidad, va a ser simplemente pedirle a todos estos intervalos, ¿cierto? Para todo k, pedirle a todos estos intervalos que, a ver, déjenme escribirlo bien. Desde t menos alfa k, y esto es la norma infinito en el espacio c, k, eh, eh, no lo voy a escribir acá, así, es muy feo escribirlo así. Esta función
cada t en t. Acá, la n, esto es norma infinito, se ha acotado, ¿cierto? Ahora aquí. No, eso lo estoy usando. ¿Qué estoy diciendo acá? Es lo que había explicado antes. Si estoy en todo los 0,1, dado por epsilon, esta diferencia, entonces localmente, ¿cierto? En cada intervalo diádico, donde me veo una lineal, también estoy acotado con norma, ¿cierto? Entonces, si tomo la restringida al intervalo diádico, entonces también voy a tener la cota. ¿Cierto? Ya. Entonces, esto sirve. Voy a llamar a esto A sub K. Entonces, tengo A sub K indexada desde 1 a 2 a la n. ¿Cierto? Ya. Entonces, A sub K, ¿de qué depende? Depende del browniano en, ¿tal? Depende del movimiento browniano restringido al intervalo menos 1 K, partido en 2 a la n. ¿Sí? Eh, todo esto. Ah, no, sí, esto. ¿Ok? A sub K depende de el browniano en intervalos que son juntos, ¿cierto? Ya. Entonces, esta colección debe. ¿Qué ocurre en ella? Entonces, aquí vamos a hacer un recuerdo. Un browniano. Lo paro acá, en un tiempo determinista, digamos t, ¿sí? Paro acá y miro el nuevo proceso desde t. ¿Qué pasa entre lo que ocurrió acá y lo que ocurre después? Esto es la propiedad de Markov débil. Entonces, ¿qué pasa con esta colección de eventos? Esta colección depende del browniano en un intervalo, después en el siguiente, después en el siguiente. Y son todos intervalos disjuntos. Por lo que cada rato voy estar usando Markov débil, ¿cierto? En cada uno de los pasos diádicos. Y por eso esta colección es independiente. Independiente por Markov débil. ¿Sí? ¿Se entiende el argumento? ¿Cómo? Eh, eh, no son independientes entre todos. Es colección independiente porque, claro, de aparece se tiene y... No, y en general, acuérdate que colección de elementos, da lo mismo el tamaño. Entonces, al final, cada uno de estos K depende de los incrementos entre K y K más uno, ¿cierto? Entonces, es independiente como todo. Ya. ¿Por qué dije eso? No puedo borrar esto. Ajá. ¿De qué? ¿De incremento independiente?
Mm, no, es por Markov débil. ¿Mm? Como cualquier cosa. ¿Cómo? Es porque el N es cualquier cosa. ¿El n? ¿Como el nivel de partición? No, no es por eso. El n es como determinista en ese Ya. sentido. Em, déjame pensarla bien. Pero en volar sí, en volar incremento independiente pasa. Ya. Pero a priori también tiene que ver como con que con que la cola, como si yo veo un intervalo y veo lo que queda afuera, hay independencia como por la. Bueno, esto todavía no lo ven, pero tiene como con esta. Bueno, esto de Markov débil con filtraciones. No sé, como que al final Markov débil nos dice que xt más s menos xs, claro, distribuye como un browniano. Bueno, es un browniano, ¿ya? Y más aún que esto es independiente de la sigma álgebra generada por los tiempos menores a s, ¿cierto? Entonces esta independencia, como por pasos, no, nos está dando la independencia de la colección, ¿cierto? Porque no estoy siendo independiente estoy siendo independiente a todo lo anterior, como en cada uno de estos intervalos, Ya. ¿cierto? ¿Se cacha, no? Y así, por incremento creo que también sale, pero esto lo mata al menos. Sí. Déjame dar una vuelta igual. Anoten el L, lo tienen anotado, todo, por favor, porque voy a tratar de darlo de nuevo y lo voy a tener que anotar de nuevo. Chao. Entonces, ¿por qué queríamos usar esto? Porque al final el evento B menos H está acotado por epsilon para una intersección de estos A sub K, ¿cierto? Y esta colección es independiente, por lo que la probabilidad de que B menos H esté acotada por epsilon, independencia va a ser simplemente el producto de la probabilidad de que B menos alfa K T con T en K menos 1 K, que la norma infinito de esto está acotada por epsilon. ¿Sí? Ahí está. Sí. ¿Cierto? Por independencia de esta clase, puedo separarlo en productos. ¿Y qué me permite hacer eso? O sea, ¿tienes preguntas? ¿Todos estos términos son positivos? ¿Por? Porque podemos usar la vuelta. Ajá, claro. No. Al final, claro, como que tengo como que estirar el intervalo. Pero eso es que, o sea, no es determinista, pero es igual en ley. Por lo que las probabilidades asociadas son las mismas. Entonces, cada uno de estos términos son positivos por partes A y B, ¿cierto? A si es que el alfa fuese cero y B si es que el alfa K no fuese cero. Y claro, producto de cosas positivas es positivo. Dime. No. Mm, puede ser que cambie el epsilon, sí. Puede ser que cambie el epsilon. Pero para el efecto da lo mismo, ¿cierto? Queda positivo. No, sí, 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 tienes razón. ¿Ah? ¿Cómo es para el epsilon? Sí, claro, sí. Sí, puede ser que cambie el epsilon. Eh, tasa y por- por-
cuadrático, escalado espacial. Sí, debiese cambiar como por. Entonces, esto lo agrando en 2 a la n. Temporal. Debiese quedar como por 2 a la menos n medio, si no me equivoco, el epsilon. ¿Sí? Pero claro, es como lo anterior, ahora todo epsilon, como que sí, sigue siendo positivo. Pero observación, gracias. Ya. Y eso sería la P. Chan, chan. Ya. Vamos con la hora. Ah, vamos estupendo. Ya, y la D se pone entretenida. O sea, esto ya era entretenido, claramente. ¿Sí o no? Pero, pero la D es más entretenida. La D nos dice que ahora consideremos un movimiento browniano en cero infinito. ¿Sí? Entonces la idea va a ser ahora, claro, ahora antes ocupábamos browniano 0,1 para estudiar las cosas, como localmente. Ahora tengo un movimiento browniano muy grande, ¿cierto? ¿Y cuál es la gracia de tener un movimiento browniano entre cero e infinito? Que tengo infinitos brownianos del tamaño que yo quiera, ¿cierto? Esa es la propiedad de Markov-Davis. Que yo paro el browniano a tiempo determinista y tengo un nuevo browniano partido desde otro punto, pero acomodando, ¿cierto? Tengo un movimiento browniano. Entonces, la D nos pide concluir que para todo, para toda H, esta función en L, casi existe una sucesión tal que T más NK menos B NK menos H de E con norma infinito converge a cero cuando K tiende a infinito. ¿Ok? Ya. Entonces, nos piden probar. Yo tengo un movimiento browniano y ahora sí voy a hacer muy grande. Vamos a ampliar un browniano. Ampliar un browniano. Lo que nos piden probar es que yo voy a poder mirar intervalos, ¿cierto? De largo 1. Voy a poder empezar a mirar intervalos de largo 1, donde cada vez el browniano restringido a ese intervalo va a aproximar a h. ¿Cierto? ¿Sí? Eso estoy pidiendo. Ya. Entonces, vamos a ocupar. Bueno, y esto piden que lo probemos casi seguramente, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿qué quiero que se queden de este ejercicio? Que si nos piden probar que casi seguramente es una subsucesión, no, nos está pidiendo probar que uno ocurre infinitas veces. ¿Cierto? Si existe una subsucesión es porque de alguna manera tengo una colección de eventos infinita y voy a sacar algunos de ellos que van a conformar esta subsucesión donde ocurra algo infinitas veces, ¿cierto? Y que ocurra algo veces es el evento, el lim sub de una colección de eventos, ¿ya? Entonces, lo que queremos probar es que la probabilidad del lim sub, pongamos en n, del evento P, T más n menos Bn menos h esté acotada
por a la menos n es 1. Quiero probar que este evento ocurre infinitas veces. Si este evento ocurre infinitas veces, entonces yo extraigo los eventos que ocurren y voy a tener esta convergencia. ¿Se entiende? Esto, auxiliar cero, el sub de un evento es básicamente, o sea, el sub de una colección de eventos es básicamente decir que la colección de eventos ocurre infinitas veces. Si esta colección ocurre infinitas veces, entonces, a medida que el n va haciéndose más grande, voy a tener una convergencia para esa subsucesión. Sí, es como para que se achique, ¿cierto? Voy a tener una colección donde ocurre, la colección va a ser infinita, por lo que voy a tomar n cada vez más grande. Esta tolerancia se va a ser haciendo cada vez más pequeña, voy a tener la convergencia que me están pidiendo. ¿Por qué no? Da lo mismo, mientras sea algo que se achique numerablemente. Ya. Entonces, ¿qué herramientas tengo para probar que la probabilidad de un lim sub vale 1? Por el Cantelli. ¿Cuál? ¿Ah? Ya. Por el Cantelli convergente, me dice que el lim sub tiene probabilidad 0, ¿cierto? Pero si yo saco complemento, tengo que usar el otro por el Cantelli. El por el Cantelli divergente, ¿cierto? Por el Cantelli divergente. ¿Qué no es el Cantelli divergente? Si es una colección independiente y sus probabilidades no son sumables, o sea, igual infinitas. Entonces, el lim sub de ellas ocurre con probabilidad. Esto también se le conoce como el teorema de los monos, que no sé si han escuchado eso. El teorema del mono inmortal, que dice como si un mono aprieta uniformemente todas las teclas de un teclado por tiempo infinito, va a escribir como todos los libros que han existido en la humanidad. ¿Sí? Y eso es una aplicación de poner Cantelli divergente, ¿cierto? La probabilidad de que el mono escriba una palabra es positiva, por lo que cualquier palabra va al infinito, y asumimos que cada teclado es independiente. Entonces tengo toda la probabilidad de que infinitas veces la palabra es 1, ¿cierto? Esa es como la idea, por eso se llama el teorema del mono inmortal. Ya, pero claramente acá no hay mono y no escriben palabras, hay funciones y movimientos brownianos. Ya, entonces hay que definirme a sub n, ¿cierto? Claramente h infinito menor a 2 a la menos n. Y me tengo que hacer dos preguntas. ¿La colección es independiente? Por Markov del, o incremento de independencia, ¿cierto? Cualquiera. Markov del. ¿Y suma infinito? ¿Sí? ¿Por qué? Por tanto, sí. Lo único que habría que verificar es como que si cambio el n, la constante que dice que es positiva, no converja, ¿cierto? No sea sumable. Pero no lo es. Entonces, la probabilidad de a sub n, entonces, esta parte, ¿cierto? Mayor o igual a la suma de entonces, en la parte C había una pitatoria entre 1 y 2 a la n de estos
intervalito. Entonces esto quedaría como algo que depende como tipo con n perdón, acabo de poner k, con n el n asociado a la función. Sería como un 2 a la n, más uno menos uno no sé, menos uno veces c de el n grande aleatorio que me da la convergencia de las colas, coma un epsilon tilde, que a priori no debiese depender de el n, creo que depende del n chica. Pero en cualquier caso esto es infinito. O sea, esta suma es infinita. Dime. Mm, no. Porque recuerda que en la parte C multiplicábamos por los K. Por cada uno de los intervalos hacíamos la pitatoria. Depende del n entonces. ¿O no? No, espera, ¿a qué te refieres? Como el n es fijo. Ah, sí, cada uno de los productos sí depende del K. Pero hacemos la pitatoria sobre todos los K. Se pierde esa dependencia. Nos queda como una nueva constante, por así decirlo. ¿Sí? Ya, sí. Esto lo hice solamente porque no lo había hecho. Y tenía miedo de que esto convergiera, pero no, no converge. Realmente esto es algo que es muy infinito. Ya, tenemos variante divergente, ¿cierto? Voy a borrar esta muestra. Entonces, por el Cantelli, bueno, separar esto acá. Por el Cantelli divergente, la probabilidad de estos a sub n es 1, y luego, casi seguramente, a sub n ocurre infinitas veces. Bueno, es decir, que yo puedo extraer una subsucesión, bueno, donde tengo a sub k, ¿cierto? O sea, a sub nk. ¿Y eso qué sería? Donde b a la t más nk menos b nk menos h está acotado por 2 a la menos nk, ¿cierto? Y cuando el k tiende a infinito, esto es a cero. ¿Estamos de acuerdo? Oh, hoy no debería haber ahora. Entonces, la idea de esta pregunta era ocupar marco débil para encontrar independencia. Si independencia sirviese para armar una conexión de eventos que no sea sumable, estar por el Cantelli divergente. La idea intuitiva es que tenía que construir una subsucesión. Si tengo que construir una subsucesión, la idea siempre es demostrar que un lim sub ocurre casi seguramente. ¿Sí? Y eso es súper razonable porque nosotros sabemos la interpretación del lim sub es que una colección de eventos ocurre infinitas veces. Entonces, si ocurre infinitas veces, extrae una subsucesión donde siempre ocurre. Entonces, yo veía la subsucesión, decía, ya, hay un lim sub. ¿Cuál es la familia? ¿Tengo independencia? Voy a Cantelli divergente. ¿Bien con eso? Ya, hoy volvemos a la E.
Voy a borrar. Ya, entonces la E, necesito que cambien el L y que lo anotaran. Pongan que los alfa K ahora pertenecen a los racionales. ¿Ya? Y en la indicación, claro, lo puse. Si L lo restringimos a que solo tenga pendientes racionales, de todas formas, voy a tener que la adherencia de L en la norma infinito, funciones continuas en 0,1R, tal que f de 0 es 0. ¿Sí? Ya, bueno. Esto se ocupa para coeficientes en racionales o coeficientes en coeficientes racionales, coeficientes en los reales. Pero además, pedí que los coeficientes fuesen racionales para decir que ahora es numerable. ¿Cierto? Porque ustedes pueden probar lo que es como una unión, intersección de numerables o algo así. Es numerable porque depende de el nivel diádico y de los alfa K, o sea, sí, los alfa K, que son racionales, que toman valores racionales, en cada uno de finitos intervalos. Por eso es numerable. Ya. Entonces, la parte D nos decía que para todo H en L, casi siempre, ¿cierto? El lim sub de estos acá. ¿Cierto? Voy a poner acá de H. Que dependen de H. Acá ha sido un evento, el evento que estábamos trabajando delante. Y como L es numerable, si yo intersecto numerables eventos de probabilidad 1, tengo un evento de probabilidad 1. Entonces, si L es numerable, lo que estoy diciendo es, puedo intercambiar estas cosas. Voy a poner acá, es que mi caja es horrible, ese es el problema. N infinito, N infinito, N. Ahí. Esto son L es numerable. Funciones de C1 intersectado con los racionales. No, el L lo acabamos en la parte C, ¿cierto? Que son funciones que son lineales por trozos diádicos. Claro, eso. Y eso estoy diciendo, como que las pendientes las voy a tomar ahora racionales, los alfa K, ¿cierto? De alfa K de L ya en los racionales. Y eso permite que L sea numerable, permite que yo haga trucas. Ya que es un poco sucio, pero bueno, así son las cosas a veces. Entonces, ¿qué me queda probar? Yo dije además que la diferencia, todas las funciones continuas que parten en ello. Lo único que me queda probar, y aquí ya me puedo olvidar del seguramente, mientras siempre esté trabajando en muestras de este evento, voy a tenerlo con probabilidad 1. Lo único que me queda probar es que esta propiedad es cerrada bajo adherencia, ¿cierto? Que si yo tengo una colección de funciones que cumplen esto, entonces también lo va a cumplir. Colección de función, esta colección de funciones converge, entonces el límite de esas funciones también va a cumplir la propiedad. Entonces vamos a hacer eso. Entonces voy a explicitar igual el A sub. De hecho, lo voy a mover ahí mismo. Vamos. Para toda HL existe una subsucesión tal que la diferencia entre el movimiento browniano menos partido desde este NK menos la función en norma tiende a 0 cuando K tiende a infinito. ¿Cierto? Entonces, ahora lo que me voy a tomar
va a ser contenidas en L, tal que h sub n converge en norma infinito a una función f. ¿Sí? Entonces, tengo que probar que existe una subsucesión nk, digámosle, nk barra, tal que dt más nk barra menos dnk barra menos f también a cuando k tiende a infinito. Ya, y este es un argumento muy, muy de análisis. ¿Cuánto tiempo me queda? 4 minutos. Ya, sí, lo voy a hacer, porque hace bien repasar estas cosas. Y lo voy a hacer con pauta porque me da lata. Ya. Entonces, claro, hay que probar básicamente que la propiedad se mantiene para cerradura. ¿Cierto? Que si yo tomo el cerrado de esto, entonces de todas maneras voy a tener la propiedad. Ya, entonces, me tomé esta colección de funciones. Entonces, para cada una de estas funciones existe una subsucesión donde tengo la convergencia, ¿cierto? Entonces, para cada h super n, existe una subsucesión, ¿cómo le llamé acá? M sub k super n, ¿cierto? Una sucesión indexada por k, m es el nombre de la sucesión, y está super indexada por n, asociada a cada función n. ¿Ok? Existe un mk tal que es de t más mk menos dt, pero menos bmk menos hn, y estos mk van con n, converge a 0 cuando k tiende a infinito. ¿Sí? ¿Bien con eso? Voy a definir la sucesión m barra sub l, le puse l, ¿cómo sigue? Y sí, esto es muy de análisis, como para que ya como que olvidamos las probabilidades en este sentido, porque estamos trabajando en este momento casi seguramente la convergencia para numerar, ¿cierto? Entonces estoy trabajando con una función numerable, tengo un número de sucesiones, y básicamente tengo probabilidad 1 en todos lados. Entonces voy a definir m barra e como sigue. M barra 0 va a ser igual a, esto es M0, 0, y M va a pertenecer a M super K más 1, L, y le voy a pedir más que MK más 1 sea mayor que MK. Esto es el argumento diagonal. Entonces, esta subsucesión va a ir conociendo cada una de estas funciones, va a mirar su subsucesión y va a encontrar un elemento en esa subsucesión que sea más grande que el anterior. ¿Estamos de acuerdo? Todas las subsucesiones son infinitas, siempre voy a encontrar algo más grande. Infinito. Ya. Y luego, acá, voy a tener que el browniano más browniano partido de menos f en norma infinito, lo voy a acotar por desigualdad triangular, agregando mi sucesión, o sea, agregando la función a cerca. ¿Ok? Esto es bt más mk menos mk menos h super k
más h super k. ¿Sí? Cuando k tiende a infinito, este término se va a cero. Por convergencia uniforme. ¿Cierto? Definimos esta sucesión como aquella que converge a f, por lo que este término se va a ir a cero cuando k tiende a infinito. ¿Qué pasa con este término de arriba? A medida que k crece, voy cambiando de función, pero a la vez voy haciendo más grande subsucesión de estos m barra k. Para un k fijo, este m barra k pertenece a la sucesión asociada a mi función hk. ¿Cierto? Por lo que cuando k crece, voy a tener cada una de estas funciones que converge a f, y además voy a tener elementos de esta subsucesión para este hk, donde tengo la convergencia de la parte d. Entonces este término converge a c. ¿Cierto? Yo veo el k, entonces esta subsucesión para el k fijo es exactamente la subsucesión que me permite la convergencia de cada uno de los h. ¿Cierto? Entonces en el límite voy a tener que se va a ir a cero, porque esto va a ser muy grande y esto también. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, por lo tanto todo esto tiende a cero cuando k tiende a infinito. Pero completándose la demostración. Por lo tanto, casi seguramente, para toda función C01 que parte en cero, existe una subsucesión, pongámosle mk, como por lo que acabamos de hacer, que el browniano partido en mk menos mi función en número infinito va a converger a cero. Y listo. Ya tiene el problema. Ya. Bueno, y eso. Esta pregunta era, como dije 1000 veces, una pregunta muy de análisis, es un argumento diagonal. Onda, tengo dos convergencias, quiero la convergencia diagonal. Dos elementos de cada una de las subsucesiones y con eso tengo la convergencia cero. Es un argumento probabilista, y aquí lo único probabilista fue esto de trabajar con este L enumerable para poder intercambiar el casi seguramente con el para todo. Eso. Son las tres. ¿Alguna duda? ¿No? Ya. Lo dejamos hasta aquí entonces. El P4, el propuesto para la próxima semana. Nos piden probar una absoluta continuidad. Yo creo que el mejor hint que les podría dar es entender la P3C, que es, no sé si tengo que decir más. Entender la P3C, hicimos algo en la P3C, conocemos una absoluta continuidad y hay que concluir. Nada más que eso. Eso, les vaya muy bien. Gracias. Ay, ¿hace cuánto rato lleva desenfocado esto? Ah, ya, qué bueno. Mm.